¿Qué tal amigos y hermanos? Es un gusto poderles saludar. Un saludo desde aquí de Guatemala hasta la bella Italia, a todos aquellos que están reunidos para escuchar acerca de el Evangelio del cual nos hablan las Escrituras. Eh, Quiero decirles que pues aquí en Guatemala son las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y estoy próximo a salir a mi trabajo. Sin embargo, pues agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este momento, estos pequeños minutos acerca de la reflexión de la palabra, y no quise desaprovechar este momento. Entonces, por cuestiones de cambio de horario, pues voy a dejar grabado este video y esperando que pues el Señor pueda hablar a sus vidas a través de sus escrituras. Quisiera iniciar orando. Eh, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder compartir acerca, Señor, de la palabra, acerca del Evangelio que tú has dejado, Señor, registrado en todas las escrituras, Señor. Este Evangelio que nos hace vivir, Señor, este Evangelio que nos da la vida y que nos hace conocerte cada día más, Señor. Gracias por la misericordia y la gracia que has derramado cada uno de nosotros, Señor, al poder creer en tu palabra, Señor, al creer en la obra del Mesías, Señor, en la cruz y en la resurrección, porque nosotros no éramos nada delante de ti, Señor, para que fuéramos alcanzados por esta bendita palabra, por esta verdad que ha traído vida a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y nosotros delante de ti estamos atentos, Señor, a escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, el Mesías, nosotros oramos. Amén. Bueno, pues gracias al Señor, pues nosotros tenemos esta oportunidad de poder compartir, y quisiera que fuéramos a Apocalipsis, Apocalipsis 1:1. Y quisiera iniciar diciendo que realmente estamos viviendo en un tiempo muy importante, un tiempo muy crucial para la iglesia, no solamente por el tema de la pandemia, esto es parte de, pero estamos viviendo en un tiempo muy importante. ¿Por qué razón? Porque estamos en el tiempo en el que debemos preparar la venida del Señor, pero preparar la venida del Señor de una manera diligente, de una manera clara, de una manera pura, en la cual preparando su venida nosotros también estemos preparando nuestra vida, estemos preparando la buena tierra en el campo de la evangelización, estamos buscando la buena tierra, pero también que nuestra vida sea la buena tierra. Eh, y este libro de Apocalipsis, que es un libro que pues muchos que no conocen al Señor, muchos que incluso de los que van a las iglesias, pero que no han entendido, que no han conocido el Evangelio, le tienen mucho temor. Sin embargo, para mí este libro es un libro que trae buenas nuevas también, porque nos habla todo el tiempo acerca de permanecer, y que si nosotros permanecemos, ¿cuál es la recompensa que nosotros tenemos? El Señor nos promete que vamos a estar con Él. Y estamos en un tiempo en donde se ha abierto mucho este libro. Pero realmente, ¿qué nos habla este libro? ¿Qué nos habla Apocalipsis? Apocalipsis es un rollo, en ese tiempo era un rollo que fue escrito no para cualquier persona, fue escrito únicamente para aquellos que eran dulos. Dulos es una palabra en griego que significa esclavo, esclavo del Señor Jesús el Cristo. Son aquellos que, aunque ya tenían libertad, por amor y por gratitud, se quedan con su amo para servirlo para toda su vida. Y para ellos fue escrito este libro, para esta parte del pueblo donde aquellos que se habían aferrado a la verdad del Evangelio. Entonces el Señor les envía estas palabras, y en el primer capítulo, en el versículo 1, vemos cómo el Señor se presenta delante de Juan. Y quisiera que fuéramos a Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Empezamos con esta parte que dice: bienaventurado el que lee, pero no solo el que lee,
sino los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, es decir, el que lee, el que escucha y el que guarda estas palabras. Pero ¿cuáles son estas palabras? Vemos que en Juan 1, perdón, en Apocalipsis 1:4 el Señor se presenta y dice, Juan lo describe como lo ve, y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera detenerme aquí. Y en el versículo 5 y 6 dice, Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el Evangelio. Y después dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, si nos hizo reyes y sacerdotes, quiere decir que antes no lo éramos. Quiere decir que antes de esto, de que el Señor nos hubiera lavado con su sangre, no pertenecíamos a este sacerdocio, a este linaje de sacerdotes y reyes para Dios. ¿Por qué razón? Es que si nosotros nos remontamos a Génesis 3, vemos cómo el ser humano lo perdió todo. El problema espiritual en el que por creer lo que Satanás había dicho, por el engaño de Satanás, cae en pecado y esto lleva a una condición de estar separado de Dios. Pero anteriormente a eso, el Señor en Génesis 1, y en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, vemos que el Señor crea al ser humano, lo hace su hijo, le da su propio espíritu, le da soberanía sobre la creación, lo hace rey sobre la creación, pero también lo hace sacerdote y profeta. ¿Por qué? Porque el Señor le da el pacto. El pacto que el Señor le dio al ser humano no era un simple pacto de palabras o un simple pacto de obras, era un pacto muy, muy grande, era el pacto de toda la creación, era el pacto en el que él tenía que obedecer. Él solo debía obedecer para poder permanecer vivo. ¿Y por qué razón? Porque cuando el Señor le da el pacto, le da su palabra, hay una advertencia y dice, si comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ese día morirás. O sea, él podía comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero de ese árbol no podía comer, porque ciertamente morirás, le dijo el Señor. Y la Biblia pues no especifica cuánto tiempo el hombre estuvo cumpliendo este pacto. ¿Y por qué rey? Porque este pacto, mientras él lo cumplía, él tenía reino sobre la tierra, él tenía autoridad sobre la creación, él gobernaba la creación. ¿Por qué profeta? Porque mientras él cumplía este pacto, él era un digno representante del Señor ante la creación y podía hablar a la creación de parte de Dios. ¿Y por qué sacerdote? Porque mientras él cumplía este pacto, esta obediencia era la adoración perfecta al Señor. Entonces era un sacerdote. Sin embargo, vemos de que después de la caída del ser humano, empiezan a ocurrir toda clase de problemas. El ser humano, por más que quiere tener buenas obras, por más que quiere ser justo, no puede ser justo en sí mismo. El ser humano tropieza en cada momento. Incluso vemos que el Señor, cuando redime al pueblo de Israel, cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, vemos en Éxodo 19, 5 al 6, que el Señor les vuelve a decir, ahora pues, en el versículo 5 al 6 del capítulo 19 de Éxodo, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos que el Señor, pues, les dice, si ustedes se mantienen cumpliendo mi pacto, si ustedes se mantienen cumpliendo mi instrucción, mis mandamientos, mis ordenanzas, si ustedes cumplen lo que yo les he dicho, entonces ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vemos que el Señor constantemente le dice a su pueblo, cumplan mi palabra.
sigan la instrucción, no porque ustedes no les queda de otra, es que realmente seguir la instrucción del Señor es lo que nos da vida. Hagan esto, sigan esta instrucción que les doy y así ustedes permanecerán con vida. Entonces, vemos que el Señor les dice esto al pueblo de Israel. Sin embargo, después de este tiempo, vemos en los escritos que en el libro de Jueces, capítulo Jueces capítulo 21, versículo 25, que es una parte del libro que mucho se repite en este rollo o en este libro que dice, en esos días no había rey en Israel. Perdón, se repite lo que dice de último, cada uno hacía lo que bien le parecía, o también dice, y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Pero en el versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vemos que realmente tal vez para Israel no había un rey físico, no tenían un rey humano, pero tenían al rey de reyes, tenían al señor de señores, el rey el soberano de la tierra era que reinaba sobre ellos. ¿Y cómo podemos ver esto? Lo podemos ver en 1 Samuel 8, versículo 7, y dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. En cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Es decir, él era el rey de Israel, pero Israel no quería ser gobernado, no quería estar bajo el reino del Señor, sino ellos querían un rey humano. Y el Señor les advierte lo que les va a ocurrir si por causa de haberlo desechado, lo que les va a ocurrir con los próximos reyes humanos. Y vemos que muchos reyes oprimieron al pueblo de Israel. Entonces, realmente nos damos cuenta que en ese tiempo vivían como que no existía el Señor, como que no había rey entre ellos. Sin embargo, estamos en un tiempo en donde la iglesia o a nivel mundial, aquellos que dicen conocer al Señor, viven como que el Señor no está entre ellos, viven de una manera en la que pareciera que no hay rey entre ellos. Y esto es lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús en Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y entonces aquí empieza lo que ocurrió y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 iglesias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces les dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Es decir, en este libro se está registrado lo que ya fue, lo que está haciendo en este momento y lo que vendrá. Y entonces vemos que en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Nos damos cuenta que desde el principio, en los candeleros, cuando se presenta la escena de los candeleros, el Señor está entre ellos, el Señor camina entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor camina entre nosotros. El Señor camina entre las iglesias. Él sabe lo que está ocurriendo en cada una de las iglesias y Él se presenta, ya no se presenta como humilde de corazón, ya no se presenta como cuando Él vino a la tierra, sino que ya se presenta realmente con toda su gloria, se presenta con todo su señorío, con todo su poder, a tal grado que dice que cuando Juan ve al Señor, no soporta ver todo el resplandor de su gloria y él cae como muerto. ¿Por qué? Porque realmente la santidad, el poder extremo del Señor es revelado. Entonces, vemos que Él habla y dice, estas son las 7 iglesias. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le da a estas 7 iglesias? Por cuestión de tiempo no podremos ver todas. Sin embargo, me llama mucho la atención que el Señor cuando le habla a las 7 iglesias, eh, primero Él hace una introducción de quién es Él, de su presencia, y después dice, yo sé todo lo que haces. En otras versiones dice, conozco tus obras, y a las 7 iglesias le dice, conozco tus obras, conozco tus obras. Cuando el Señor repite mucho, conozco tus obras, ¿qué quiere decir esto? Que de verdad es muy importante y debemos prestar mucha atención a que Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe cómo nosotros estamos caminando. Podemos nosotros engañarnos incluso a nosotros mismos diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy creyendo, yo sé que Jesús es el Cristo y creo en el Evangelio, pero realmente Él conoce nuestras obras internamente más que nadie. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, cuáles son nuestros pensamientos. Y entonces él le dice esto a las iglesias, yo conozco tus obras. Y para este tiempo vamos a leer solamente 2 de las iglesias. Una que fue rechazada y la única que el Señor pues no le dice, no le rechaza nada, sino que la alienta. La única que fue aprobada de las 7. En el capítulo número 2 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje del ángel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces vemos que Él camina, y no solo en esas iglesias, Él camina en medio de nosotros, Él está en medio de nosotros, y no podemos vivir como en el tiempo de jueces, en donde se decía no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le placía. Nosotros no podemos caer en ese error, no debemos caer en ese error y debemos tener temor en no caer en ese error de vivir como que el Señor no está entre nosotros, el Señor camina entre nosotros y entonces dice, yo sé todo lo que haces. Otra versión dice, yo conozco tus obras, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y podríamos hablar que esto es algo que la iglesia hoy en día, aquellos muchos discípulos de la evangelización están pasando. Muchos discípulos de la evangelización a nivel mundial, muchos están pasando por un arduo trabajo, tienen mucha paciencia y perseveran, y el Señor conoce esto. El Señor sabe que muchos están esforzando con todas sus energías y que dice, has puesto a prueba a los que pretenden ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Eh, no sé cómo esté ocurriendo en Italia. Aquí en Guatemala, pues por la situación de la pandemia, eh, la iglesia de verdad que pareciera que en general eh, este tiempo la ha fatigado. Pero la ha fatigado, ¿por qué razón? Porque simplemente es porque no podemos ir a la iglesia y ellos están tristes porque no pueden ir a la iglesia, pero en realidad no es nada, este es solamente un confinamiento, pero realmente no hemos llegado a padecer con toda nuestra vida. Y el Señor dice en el versículo 4
pero tengo una queja en tu contra. Es decir, el Señor le dice, has hecho esto, reconozco esto de ti, pero ese pero es, a pesar de que has hecho esto, tengo esto contra ti. Es decir, si nosotros no prestamos atención a lo que Él nos va a decir, a lo que Él le dice a la iglesia, entonces mucho pudimos haber trabajado, mucho pudimos haber corrido, mucho pudimos haber sufrido incluso o padecer, pero no va a valer de nada. ¿Por qué razón? Porque hay que prestar atención a lo que el Señor está diciendo. ¿Y dónde vemos esto? Quisiera que me acompañaran a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 al 19. Y dice, el Señor promete al Mesías, promete al profeta, y dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Es decir, antes de entrar a este pero, debemos de tener en cuenta que debemos escuchar realmente y debemos escuchar con todo nuestro corazón las palabras del Señor. Y dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni me aman entre ustedes como al principio. Es decir, aquí el Señor está confrontando, está diciendo, a pesar de que has hecho todo esto, no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es que el Señor dijo, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Esto les digo, el Señor siempre les estuvo diciendo esto. Y dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Cuáles son estas obras que hacías al principio? Realmente las obras que el Señor nos llamó a hacer al principio, que fue dar el Evangelio, pero no solamente es dar el Evangelio, sino también amarnos unos a los otros. Todo lo que el Señor nos dio, que dice, y hagan todas las cosas que os he dado. Entonces debemos guardar y recordar lo que el Señor nos dijo. Y dice, mira hasta dónde has caído. Es decir, a pesar de que estaba corriendo, para el Señor la iglesia había caído muy, muy bajo. Dice, vuélvete a mí. Es decir, que a pesar que estaba haciendo un gran trabajo, la iglesia se había alejado del Señor. ¿Será que no nos ha pasado? ¿Será que no nos está pasando? Debemos reflexionar. Cada día en nuestra vida tenemos que reflexionar dónde estoy, Señor. Realmente estoy creyendo, confiando y obedeciendo correctamente, porque no es solamente creer, es confiar, pero no es solamente confiar, es obedecer. Esta es la vida del ser humano que cree en el Evangelio, esta es la vida del discípulo que cree en el Evangelio, obedecer. Y entonces dice, eh, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Es decir, el Señor le está diciendo, te estoy dando la oportunidad que corrijas esto. Recuérdate de dónde has caído. Vuélvete a mí. Regresa al Evangelio. Regresa al camino. Y dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro entre el lugar de las otras iglesias. Y más adelante en el versículo 6 dice, pero tienes esto a tu favor, odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Quiénes son estos nicolaitas? La palabra nicolaita está dividida en dos, es una palabra griega que es nicolaita. Entonces la palabra nico, que significa aquel que está sobre o aquel que reina sobre, y laíta que es el pueblo, o sea, es un opresor. Y entonces el Señor está diciendo, tú odias las obras malvadas de los nicolaitas. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que el Señor odia a aquellos que quieren establecer una jerarquía, aquellos que quieren gobernar sobre la iglesia, aquellos que no reconocen el Evangelio y quieren poner sus propias reglas, sus propias interpretaciones, quieren tener una autoridad sobre la iglesia, y el Señor odia eso, porque la única autoridad de la palabra, el Evangelio, es el Rey, es Jesús el Cristo. Y entonces Él les dice que odias esas malas obras. Y después en el versículo 7 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida,
que está en el paraíso de Dios. El Señor nos está diciendo que debemos escuchar, debemos oír lo que el Espíritu nos dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia, a todos los que salgan vencedores, es decir, a todo aquel que se arrepienta de esto, que se arrepienta de haber dejado al Santo y que volvamos a las primeras obras, que volvamos al Evangelio y que perseveremos. Ahora sí, después de haber regresado, después de haber reconocido que nos desviamos, después de escudriñar realmente dónde estamos parados, ahora sí vale nuestro trabajo, ahora sí vale la pena el esfuerzo. Entonces dice, todo aquel que persevere en esto salgan vencedores, yo les daré del fruto del árbol de la vida. Y vemos que el árbol de la vida fue del que el Señor evitó que el ser humano llegara, después de que cae el ser humano, llegara y comiera. Pero el árbol de la vida es el Mesías, el árbol de la vida es Dios mismo. Y entonces dice el que está en el paraíso de Dios. Realmente debemos volvernos al Señor para tener vida. Y quisiera ir al versículo 8, donde el Señor habla de la iglesia Esmirna. Y en Esmirna el Señor dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Nosotros nos damos cuenta que cada vez que el Señor habla a las iglesias, se presenta. Él tiene una palabra y se presenta Él como Él es en este momento. Y dice, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y dice en el versículo 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, conozco tus obras, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de los que están de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré de la corona de vida. Esto me hace recordar aquel versículo donde dice, todo aquel que busca retener su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa mía la ganará. Se refleja aquí lo mismo, que dice que todos aquellos que incluso cuando enfrentes la muerte, te daré la corona de vida, y todo aquel que esté dispuesto a sufrir por mi nombre, les daré la vida eterna. Entonces, en el versículo 11 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán de la muerte segunda o del daño de la muerte segunda. El Señor no le dice pero a esta iglesia. Es decir, el Señor conoce las obras de esta iglesia. Ahora, ¿cuál es esta iglesia? Porque dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo así? Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Creo que nosotros podemos entender que este sufrimiento y esta pobreza es conforme a lo que el mundo cree que es riqueza. Entonces, como el mundo cree que la riqueza es tener propiedades, tener éxito, tener muchas cosas que este mundo ofrece, pero nosotros hemos muerto a este mundo. Nosotros hemos muerto a todo lo que este mundo nos ofrece. Entonces, para el mundo nosotros somos pobres. Para el mundo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque muchos incluso tendrán que morir físicamente por dar testimonio del nombre del Señor. Y entonces el Señor dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy rico? Porque desechando todo lo que el mundo me ofrece, incluso desechando mi propia vida, no teniendo mi vida como algo tan valioso sin relación al Evangelio, entonces el Señor me dice, tú eres rico porque tienes el Evangelio, porque tienes la vida, y al tener el Evangelio, el Señor está conmigo. Entonces, en verdad somos ricos. Y dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Es decir, esta iglesia está en una permanente oposición del mundo. Muchos se oponen contra el Evangelio, y eso lo vemos en este tiempo. Muchos incluso han llegado a decir que declarar que Jesús es el Mesías es una herejía, pero realmente nos damos cuenta que esto es lo que el mundo piensa.
Pero la Escritura sigue diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es el Mesías. Desde el inicio el Señor está dando su evangelio y esto es a lo que se opone el mundo. Y dice, dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga les pertenece a Satanás. Esto es muy duro. Esto es muy duro porque en ese tiempo eran los judíos los que persuadían al pueblo, eran los que decían, tienen que cumplir con estas normas, tienen que cumplir con estas ordenanzas. Sin embargo, eran ordenanzas de hombres, eran normas humanas que habían los rabinos en ese tiempo o los maestros de ese tiempo le habían agregado a la palabra. Y esto es contra lo que el Señor pelea cuando el Señor vino. Él viene y se opone a todo aquello que incluso les dice, ustedes ponen cargas sobre el pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces, estos, ¿a qué lo podemos asemejar en este tiempo? Igual, aquellos que en las iglesias incluso debemos de tener cuidado, porque dentro de la evangelización podemos estar poniendo cargas incluso que nosotros mismos podemos llevar. Se ha levantado muchas situaciones en las que también debemos escudriñar realmente dónde estamos nosotros enfocados, porque el Señor dice, esa es una sinagoga que le pertenece a Satanás. Esto es muy delicado, esto es muy fuerte, porque muchas iglesias, esto es como decir muchas iglesias pertenecen a Satanás. Y lo podemos ver en Juan 8:44 cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es muy semejante a lo que el Señor dijo. Dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El Señor no le dice, no tengas temor porque no vas a sufrir. No, el Señor les dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Esto es algo que confronta, porque digamos, en contraposición a lo que el mundo o las personas que dicen creer en el Evangelio le dicen a uno es, todo va a estar bien, no tengas pena, no te va a pasar nada, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Es una mala interpretación, porque realmente el Señor aquí me está diciendo, vas a sufrir, pero la diferencia es sufrir por qué, padecer por qué, padecer por causa del Evangelio, padecer por causa de su nombre, y eso es lo que nos hace ricos. Entonces, dice, no tengas miedo, y es lo mismo que Él les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, pues yo ya vencí al mundo, no tengan miedo de todo lo que van a padecer. El Señor sigue diciendo esto a cada instante, no tengan miedo. El diablo meterá a alguno de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Es decir, el hecho de que el Señor les diga van a ir a la cárcel, no les está diciendo es porque ustedes son culpables. Injustamente ustedes van a ir a la cárcel, pero esto es para ponerlos a prueba. Esto es para poner a prueba y para que ustedes den testimonio. Realmente, pues, nunca he ido a parar a una cárcel y realmente, pues, en este tiempo he pensado qué pasaría si injustamente yo voy a la cárcel. ¿Qué pasaría si llega el momento de padecer por el nombre del Señor? Es algo que a mí me confronta mucho. ¿Hasta qué punto estamos creyendo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar nuestra vida por dar el Evangelio, por proclamar el nombre del Señor? Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Esmirna. Esta es la forma como estaba caminando esta iglesia, que el Señor la alienta y le dice, solo será por unos 10 días. O sea, es un tiempo corto, pero muy fuerte. Dice, pero si permaneces fiel. ¿Y qué es permanecer fiel? Permanecer fiel es si permaneces creyendo, tal como dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo de esta manera tengáis vida por el poder de su nombre. La versión NTV dice, si permanece, para que permanezcan creyendo. Y entonces el Señor dice, si ustedes permanecen fieles de esta manera, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Esta es la esperanza para nosotros. Esta es la esperanza que nos debe hacer correr, ver al Señor, estar con el Señor, tener esa corona que Él mismo nos va a dar.
En el versículo 11 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte? La muerte eterna. Esta muerte a la que nosotros estábamos destinados. Esta muerte a la que sin el sacrificio del Mesías y sin la resurrección del Mesías, nosotros estábamos destinados a ir a esa muerte, seguramente, porque no había nada, incluso no podíamos cumplir el amarás al Señor con todas tus fuerzas y tampoco amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no estaba dentro de nosotros. Y entonces el Señor da este mensaje de aliento a la iglesia que les dice, permanezcan, confíen, perseveren, sigan adelante, van a sufrir. Y creo que esto sería algo muy diferente al llamado que hoy en día pues las iglesias muy en general le hacen a aquellos que escuchan en las campañas evangelísticas. El llamado que las iglesias o que los predicadores hacen hoy en día es más o menos repita conmigo, después de mí, yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y entonces le dicen a las personas, en este momento ya eres salvo, todo va a cambiar, vas a tener una bendición y todo, cuando en realidad el Señor lo que está haciendo es un llamado para sufrir por Él, un llamado para realmente padecer por causa de su nombre. Pero no es solamente también la muerte física, sino es morir a mí mismo, es morir a mi carne. Y esto duele también, morir a lo que para mí antes era la vida. Debo permanecer delante del Señor muriendo y presentándome delante de la cruz del Señor cada día, realmente muriendo a mi carne, muriendo a aquello que impide que la claridad del Evangelio llegue a mi vida a todas las áreas. Debe de llegar a todas las áreas de mi vida, debe llegar a mi trabajo, debe llegar a mi relación con las otras personas, debe llegar a mis finanzas, debe llegar a mis sentimientos, a todas las áreas de mi vida. Y el Señor dice también que debemos morir a aquello que es de este mundo. Entonces, yo quisiera terminar con Primera de Pedro 2:9, y dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, no son así como el mundo piensa que debería de ser un creyente, no son así, no somos, no debemos ser tibios, debemos ser, como dice el Señor, no eres frío ni caliente, o sea, nosotros debemos de permanecer porque el Señor vomitará de su boca a aquellos que son tibios, y Pedro está diciendo, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Y entonces aquí viene el pacto que el Señor sigue dándonos, que es, ustedes son sacerdotes del rey. ¿De qué rey? De ese rey que camina entre nosotros. Y la verdad de que cuando vemos la descripción que Juan hace de la presencia del Señor en medio de las iglesias, a mí me da mucho, me da un temor reverente, porque realmente, ¿cómo podemos vivir como que si el rey no camina entre nosotros? ¿Cómo podemos vivir con las mismas actitudes, con las mismas acciones, que aunque conociendo que Jesús es el Cristo, conociendo el Evangelio, aún no ha muerto, cuando Él camina entre nosotros? El Señor conoce nuestras obras, Él es nuestro Rey, y nosotros, aquí en Pedro dice, somos sacerdotes del Rey. ¿De qué Rey? De ese Rey que camina entre nosotros, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado de salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Somos hijos de la luz, y por esa razón nosotros debemos tener esa convicción y vivir como hijos de la luz y mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Y de qué manera? La bondad de Dios compartiendo el Evangelio, dando testimonio de una manera pura. Escuchaba yo ayer al hermano de Italia que decía,
que Pablo se recomendaba a toda conciencia humana. De esa manera debemos vivir, mostrando la bondad de Dios, mostrando el Evangelio de una manera pura, no solo por lo que sabemos, sino por lo que vivimos, muriendo a nosotros mismos cada instante, incluso si es necesario en algún momento tener convicción de morir físicamente por dar el nombre del Señor. Estamos en un tiempo en donde el Señor está llamando a la iglesia a reflexionar, está llamando a la iglesia a detenerse en los caminos y ha corrido. Antes de toda esta circunstancia, pues corrimos, pero el Señor nos detuvo para que escudriñáramos nuestra vida con respecto a la palabra y revisar si realmente nos hemos alejado del primer amor, nos hemos alejado de las primeras obras que Él nos envió a hacer, a pesar de que estamos esforzándonos, a pesar de que estamos trabajando duro. Y quisiera pues terminar pues compartiendo un poco que nosotros con mi esposa estamos aquí en Guatemala. Nosotros vivimos en la ciudad capital y realmente pues esto nos ha venido a confrontar porque pues nosotros el año pasado tuvimos la evangelización nacional y somos una pareja pues reciente, somos muy jóvenes, tenemos 2 o 3 años de estar casados y el Señor nos envía a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, eh, a dar el Evangelio. Nosotros trabajamos acá y para nosotros ha sido un tiempo en donde, a pesar de que es muy grande la ciudad, a pesar de que también tenemos que trabajar, nosotros hemos entendido que podemos esforzarnos mucho, podemos trabajar muy duro, pero si nosotros perdemos estas primeras obras, si perdemos el primer amor, si nosotros nos olvidamos de qué realmente es el Evangelio en nuestras vidas, realmente no valdría la pena lo demás, no tendría ningún sentido. El Señor en este tiempo también nos ha hecho entender que anteriormente nosotros decíamos, estamos solo nosotros aquí, ¿qué hacemos? Con quienes vamos y a veces se vuelve un poco fatigoso o muy, muy cansado porque vamos a estas iglesias aquí, parece que reaccionan aquí también, pero después al parecer no es lo que ellos esperaban, entonces continúan en su camino y entonces el trabajo que teníamos o que se había hecho acá, pues pareciera que se desvanece. Continuamos acá, la ciudad es muy grande, pero hay algo que nos hace permanecer. Y eso que nos hace permanecer es esto. Ustedes son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, en todo tiempo, nosotros debemos anunciar. Si reaccionan, si se levantan discípulos donde nosotros vamos, Jesús es el Cristo. Y si no se levanta, Jesús sigue siendo el Cristo. No importa cuál sea la reacción, porque es obra del Señor, el campo es del Señor y Él es el que da el crecimiento. Nosotros debemos de cumplir con el mandato de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a ser discípulos y dándole el Evangelio de una manera pura, tanto con la Escritura como con nuestra vida. Y de verdad nosotros oramos por la iglesia en Italia, eh, que el Señor en este tiempo en donde nos tiene reunidos, podamos nosotros escuchar lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Y sería muy importante leer lo que, las iglesias, lo que el Señor habla a las demás iglesias, que son cosas muy fuertes. De las 7 iglesias solo Esmirna la única que no reprende. Sin embargo, no la reprende, pero le dice, vas a padecer, vas a sufrir. Pero ahí entonces se cumple Filipenses 4:11 al 13, que dice, he padecido hambre, he padecido frío, he padecido esto, también he tenido riqueza, pero todo lo puedo en Cristo, quien es mi fuerza. Y
esa fuerza o eso que nos debe hacer permanecer es que nosotros hemos sido lavados y hemos sido escogidos, no con cualquier sangre, sino con la sangre del Cordero, la sangre del Mesías. Y ese Mesías que vino a morir, hoy camina entre nosotros, poderoso, majestuoso, con ojos de fuego, con la presencia resplandeciente, que de verdad nosotros debemos de escuchar su voz y debemos obedecer. Nosotros quisiera orar para terminar eh, y decirles que eh, el Señor está con ustedes. Confiemos en el Señor, eh, reflexionemos en nuestra vida y busquemos cada día que el Evangelio sea más profundo en cada área de nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites poder compartir. Sabemos, Señor, que en medio de toda situación, tú siempre tienes el control. Tú eres Rey y tú caminas entre nosotros y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Nosotros queremos escuchar tus palabras, Señor, en el tiempo preciso y queremos obedecer, Señor, de manera correcta. Abre nuestro entendimiento cada día, Señor, y que la luz, Señor, de tu Evangelio resplandezca en cada área de nuestra vida, que podamos presentarnos, Señor, delante de ti de manera irreprensible, Señor, no por nuestras obras, sino por obedecer correctamente y estar atentos al llamado de tu Espíritu, Señor. Por causa de tu Evangelio nosotros estamos vivos, Padre. Por causa de esa buena noticia, nosotros hemos cobrado vida. Esa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, Señor, nosotros te agradecemos por ello. Y en medio de nuestra humanidad, Señor, en medio de que eh, pude haber titubeado o algo, Señor, pero en realidad reconocemos delante de ti que no es nuestra humanidad, no es nuestro conocimiento humano lo que hace puro el Evangelio, sino es tu Espíritu Santo en nosotros. Eres tú en nosotros hablando. Te pido, Señor, por la iglesia de Italia, de los hermanos que están en Italia, Señor, que cada día, Señor, redargullas su espíritu, Señor, y que cada día de su vida puedan permanecer confiando y creyendo tal como dicen las Escrituras. Nosotros delante de ti reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres nuestro Señor y que eres nuestro Cristo. En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías, oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues entonces es un gusto poder haber compartido con ustedes y espero que muy pronto pues podamos vernos nuevamente y compartir. Un abrazo a todos y que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes. Amén. Bendiciones. Jesús es el Cristo. Maranata.